Kametz Holem tenemos el verbo katón, ser pequeño, y su contraparte, el adjetivo katón, pequeño. El asunto es que estos verbos tienen declinación verbal, o estas palabras tienen declinación verbal, o sea, funcionan como verbos, pero también tienen declinación como adjetivos. Funcionan como adjetivos. Entonces estas palabras presentan ambos tipos de declinación, como verbo y como adjetivo. Ahora, si observamos estas formas, o estos verbos, vemos que por lo menos en el caso de Kaved, Zaken y Katón, son verbos que sus consonantes son fuertes, es decir, no presentan la irregularidad de ser guturales o de ser una de las semivocales Bab o Yod, o de ser una Aleph que se vuelve quiescente o una G al final. Estos verbos serían, comenzando con el verbo Kaved, verbos estativos fuertes. O sea, tenemos los verbos fientivos fuertes y estos son verbos estativos fuertes. Pero también vamos a tener verbos estativos con ciertas irregularidades. Por ejemplo, con el patrón Kames Tsere tenemos el verbo estativo Yaré. Tener miedo o estar atemorizado. Temer. Tiene el patrón Kamet Tsere, pero además de tener el patrón Kamet Tsere que nos lo identifica como un verbo estativo, también tiene la característica de que su tercera letra es una Aleph. Entonces este es un verbo estativo que también es un verbo tercera Aleph. ¿Y tiene yo también? Bueno, sí, aunque eso no nos afecta en este punto del perfecto del participio. Cuando lleguemos al imperfecto y sus derivados, sí vamos a observar que también es un verbo que tiene la irregularidad de tener primera yod. O sea, es un verbo con doble irregularidad realmente, ¿no? Pero eso dejémoslo para el momento. Otro verbo que tiene este patrón, pero que es irregular, y sí, no lo veremos ahora en el perfecto, pero sí lo veremos más adelante en el imperfecto, y otras formas, es el verbo yakol, poder, ser capaz. Es un verbo estativo, también tiene holem, ¿no? Este verbo va a tener también primera yod en su momento, es un verbo que tiene esa irregularidad. Pero hay otros verbos que presentan otras irregularidades. Por ejemplo, los verbos vacíos. Recordemos que los verbos vacíos, su forma léxica no es cal perfecto. Pero para ver la irregularidad voy a escribir la forma de perfecto para ver cómo aparece la vocal característica de los verbos estativos. Tenemos el verbo cuyo perfecto es met. O el verbo cuyo perfecto es bosh. Met es murió. Bosh es estar avergonzado, sentirse avergonzado o tener vergüenza. Noten que estos verbos, por ser verbos de una sílaba, solo tienen la vocal característica de los verbos estativos, sere o holem. La forma léxica del verbo met es mut, morir o estar muerto. Y la forma léxica del verbo bosh también va a ser bosh, solo que con una bab, como el holem bab. Entonces, estos son verbos que son estativos de significado, pero también tienen alguna irregularidad. Ahora, hay también algunos cuantos verbos estativos que no tienen el patrón estativo específico de tsere o holem como su vocal temática. Ocasionalmente vamos a encontrar verbos, ahora estos no los vamos a considerar
en esta lección totalmente, pero sí de una forma indirecta. Hay algunos cuantos verbos estativos que presentan el patrón vocálico de los verbos fientivos, pero sabemos que son estativos por su significado. Por ejemplo, tenemos dentro de estos verbos el verbo hazak, ser fuerte o estar fuerte. Es un verbo estativo en significado. Y vamos a encontrar, con en este grupo de verbos estativos que no tienen la vocal característica, algunos cuantos verbos estativos con la irregularidad de verbos geminados. Tenemos el verbo tamam, o el verbo que da origen al nombre de la raíz kal, el verbo kalal, que estas son sus formas léxicas, porque tienen las dos letras, pero realmente la forma de perfecto de estos verbos, en los verbos estativos que son geminados, siempre se va a perder la letra repetida. Entonces, cuando estos verbos geminados, cuando son los verbos estativos que son geminados, entonces tendremos formas totalmente cortas. Tendremos tam o kal. Tam está completo, está completo. Kal es liviano. Son verbos estativos que también tienen la irregularidad de ser geminados, ¿no? Entonces, el ser estativo en sí mismo no es una irregularidad, es algo que tiene que ver con el significado de la palabra. Pero dentro de los verbos estativos tenemos verbos estativos fuertes, es decir, que no tienen problema con la pérdida o variación de alguna de sus tres radicales, y tenemos verbos estativos débiles, es decir, que alguna de sus tres letras presenta alguna irregularidad. En este cuadro que tenemos aquí, tenemos varios verbos estativos, algunos el primero es regular y los segundos, los siguientes son irregulares. Entonces tenemos el verbo kabed, que es un verbo estativo fuerte, o sea, ninguna de sus letras se pierde. La característica de verbos como kabed es que su vocal temática es tsere, pero a la hora de declinarse, la tsere va a cambiar a patah cuando está en una sílaba cerrada. Entonces va a quedar igual que el verbo no estativo, o sea, el verbo fientivo. Tenemos kabed, él es pesado, kabedá, con reducción pretónica es pesada, kabata, nos vemos, regresa a patah. Ahí, kabata, tú eres pesado, kabat, tú eres pesada, kabati, yo soy pesado. Voy a aumentar un poquito el tamaño en este caso para ir viendo con más claridad mejor, y luego vamos a ir moviéndonos a los lados para ir viendo cada vez. Entonces tenemos kabed con la tsere, pero esta tsere cambia a patah cuando está en sílaba cerrada. Entonces, porque obviamente pasa la vocal. Kabed, él es pesado, kabedá es pesada, reducción pretónica, kabata, tú eres pesado, kabat, tu mujer eres pesada, kabati, soy pesado, kabedú, reducción pretónica, ellos son pesados, kebatem, sois pesados, kebatem, sois pesadas, en el sentido de tener peso, no del sentido pasivo, ¿no? En kabat no somos pesados. El verbo yaré es un verbo estativo, tener miedo o estar atemorizado, temer. Tiene como vocal temática tsere, pero como también es tercera alef, esa tsere se mantiene a lo largo de todo porque siempre va a estar en sílaba abierta. Como siempre va a ser sílaba abierta, la tsere se mantiene. Entonces tenemos, a menos que se reduzca a sheva en una sílaba por reducción pretónica.
Yaré, él tiene miedo. Yareá, ella tiene miedo. Yareta, tú tienes miedo. Yaret, tu mujer tiene miedo. Yaret, tengo miedo. Yareú, reducción retórica, ellos tienen miedo. Yeretem, tenéis miedo. Yeretem, tenéis miedo. Yarenu, tenemos miedo. El verbo yakol es el verbo poder o ser capaz. Tiene como vocal temática una holem. Esa holem se mantiene a lo largo del paradigma o se puede reducir a una kametz katuf si está en una sílaba cerrada no acentuada. Entonces, o se reduce a sheva en reducción pretónica. Yakol, él es capaz o él puede. Yakla, ella es capaz o ella puede. Yakolta, noten, se mantiene la holem ahí. Tú eres capaz o tú puedes, porque sílaba cerrada acentuada que puede tener boca larga. Yakol, tú eres capaz o tú puedes. Yakolti, soy capaz, puedo. Yakelú, con reducción pretónica, ellos pueden o son capaces. Pero en las formas de segunda del plural, como el acento se mueve a la sílaba, al sufijo, esta queda como una sílaba cerrada no acentuada que requiere vocal corta. Entonces la holem se reduce a kametz katuf. Yekoltem, vosotros sois capaces. Yekolten, vosotras sois capaces. Yekolnu, como es acentuada, se mantiene la holem, somos capaces. En el caso del verbo bosh, es un verbo con vocal temática o, que se mantiene a lo largo de todo el paradigma la o, ya sea como o larga holem, o históricamente larga holem bab, u o corta kametz katuf, pero se mantiene. Es un verbo vacío, entonces por eso a veces está o a veces no está la letra media. Entonces tenemos bosh, él está avergonzado o él tiene vergüenza. Bosha, ella está avergonzada o tiene vergüenza o tuvo vergüenza. Boshta, estás avergonzado. Bosht, estás avergonzada. Boshti, estoy avergonzado o tengo vergüenza. Boshu, ellos están avergonzados. Con los sufijos de segunda del plural, igual que con yakol, al encontrarse aquí una sílaba cerrada no acentuada, la holem se reduce a kametz katuf. Boshtem, estáis avergonzados. Boshten, estáis avergonzadas. Boshnu, tenemos vergüenza o estamos avergonzados. El verbo mut, morir, es un verbo con temática tsere, que puede cambiarse a patach, igual con el verbo kabed. Es un verbo vacío y por eso no tiene la letra media. Entonces tenemos met, él está muerto o murió. Meta, ella está muerta o murió. Mata, tú estás muerto o moriste. Ahora observemos algo aquí en la forma mata y también en la forma mat y mati que tenemos aquí, y la forma matem y maten. Lo que ocurre con estas formas que tienen sufijos que comienzan con la letra tav es que la letra tav del sufijo al unirse con la letra tav del verbo, una tav se asimila en la otra en forma de dagesh forte. Entonces, al tener la forma mat más el sufijo ta, que en este caso tiene la forma alterna ta con una g que preserva la kamet, pero simplemente es una forma alterna. Ocurre en algunas otras circunstancias también que la kamet del sufijo ta se preserva con la g. Entonces, al tener ese encuentro, uno esperaría algo así como mata, pero esta tab no se mantiene aquí, se pierde y entonces nos da la forma mata. Tú moriste o estás muerto, ¿no? Que no hace sentido, pero bueno. La forma de segunda femenino singular mat, moriste, estás muerta. Mati, morí, estoy muerto. Metu, noten, se mantiene la tsere por la sílaba abierta, acentuada. Metu, ellos murieron, están muertos. Matem, moriste y estás muertos. Matem, moriste y estás muertas. Y matnu, morimos, estamos muertos. Entonces ahí tenemos los varios verbos estativos. El ser estativo en sí, como mencionamos, no es una irregularidad. Es un diferente significado. La irregularidad se verá en las consonantes.